y sus repercusiones. Agradecemos mucho que nos tome la comunicación Israel Rivas. Él es padre de una pequeñita con cáncer, ha sido voz en muchas ocasiones de todos los padres que tienen esta misma situación, que por desgracia, bueno, pues no han tenido acceso a los medicamentos en los hospitales. Israel, muchísimas gracias por tomar la llamada. Hola, buenas noches, gusto también en saludarlos, ¿cómo están? Pues muy bien, un poco sorprendidos con toda la información que se ha dado a conocer en los últimos días, las últimas horas prácticamente, este robo que les informa al gobierno federal y que además les pide que ustedes lo hagan público. ¿Qué fue lo que pasó en esta situación, Israel? Pues es igual de sorprendidos que ustedes, nosotros también. El día jueves por la tarde recibimos un mensaje de funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de que tenían que hablar con nosotros para darnos unas noticias muy lamentables. Acudimos a una comisión de 8 padres a Palacio Nacional y ahí nos dijeron que se habían robado 40,000 dosis de medicamentos para nuestros hijos en diferentes hospitales del país, a lo largo y ancho del país, y que pues bueno, estaban investigando los hechos y que los ayudáramos en decirle a los padres que no compraran estos medicamentos y parte también en hacer público y llegar el mensaje a la sociedad civil. Nosotros en verdad nos quedamos muy sorprendidos y muy consternados ante esta situación, porque además no se robaron 3 mejorales, es decir, las dosis son muchas, son 40,000 dosis. Yo creo que esto no había ocurrido en la historia de México y me cuesta entender, y les voy a decir algo, hace ratito estuve googleando si esto había ocurrido anteriormente en la historia de algún otro país y no encuentro datos similares más que de la Segunda Guerra Mundial, de cientos de miles de dosis que se perdieron durante los bombardeos. Pero vuelvo a repetir, fue una tragedia, fue en la Segunda Guerra Mundial. No encuentro hasta ahorita en la historia reciente del mundo que se hayan robado tantos medicamentos en un solo movimiento. Quiero aclarar que estos medicamentos son muy delicados, los conozco, no soy oncólogo, desde luego no soy médico, soy papá de una niña con cáncer, pero he estado en sus internamientos y sé y he preguntado, y les voy a decir por qué. Conozco, ¿no? Me ha llamado la atención que a las mangueritas que rodean los sueros para donde pasa la quimioterapia, las forran de un plástico negro, y una vez le pregunté a un médico y una enfermera que por qué las forraban y me dice, señores, que son fotosensibles. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz, la simple luz solar las inactiva y echa a perder la quimioterapia y el medicamento. Entonces se imaginarán qué delicado es el traslado, el proceso de esto. No es tan fácil, no es como robarse 40,000 refrescos. Además, ¿dónde los van a poner? ¿Quién se va a atender? Hay 20,000 niños con cáncer y la mayoría en México, y la mayoría se atienden en hospitales públicos. Hay cosas que no nos cuadran y lo tengo que decir así, fuerte y claro. Hay cosas que no nos cuadran porque quienes nos han mentido sobre el desabasto ha sido el gobierno y se ha ganado la desconfianza. Decíamos con algunos padres que no creemos esto, pero tampoco lo dejamos de creer. Hay muchas inconsistencias, desde luego. Nos gustaría saber en qué términos se interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República, porque entendemos que ni siquiera se puso una denuncia ante la Fiscalía General de la República, sino que fue ante la Ciudad de México, cuando estos medicamentos son comprados por la Federación y lo que se robaron fueron bienes de la nación, y esto sería entonces un delito federal. Por la cuantía de la cantidad de medicamentos también tendría que intervenir la Fiscalía General de la República. Oye, Israel, como tú lo mencionas, no son 40,000 refrescos, ¿no? O sea, ¿cómo les dijeron a ustedes que se da este robo? Te voy a decir casi palabras textuales. Nos dijeron un comando fuertemente armado, encabezado por un tráiler y 2 camionetas, entraron a la bodega de Novak, ubicada en Iztapalapa, y se robaron los medicamentos. Bueno, a mí me cuesta trabajo creer esto, ¿no? De plano, son muy profesionales. O sea, ¿no hay cámaras de vigilancia o no les hablaron a ustedes de la posibilidad de que hubiera alguna cámara de vigilancia que, pues no es por desconfiar, como bien tú lo dices, pero al menos sí demostraría así, mira, aquí está el comando fuertemente armado cuando está entrando a la bodega, como muchas veces hay estas cámaras de vigilancia, bueno, hasta las casas lo tienen, y sobre todo, perdón, pero sobre todo en Iztapalapa, ¿no? Y sobre todo en una bodega con material tan importante, ¿no hay estas cámaras de seguridad? Pues es lo que nos llama la atención. Sacaron una fotografía de un camión de redilas, de una camionetita de 3 toneladas,
que no dice nada. No hay, y tú sabes muy bien que la Ciudad de México es un Big Brother. Claro. Hay cámaras por todos lados y tendría que haber un video. Cuando fue el atentado contra el secretario de Seguridad Pública, García Harfuch, pues inmediatamente salieron los videos a la luz pública del C4 y C5. Sabemos que hay cámaras por todos lados. Aquí mismo, en la esquina de tu casa, de su casa, de donde yo vivo, hay cámaras por todos lados y nos podemos dar cuenta, ¿no? Los ciudadanos. Entonces, pues todo está vigilado y estamos vigilados, ¿no? Me extraña que no en ese momento, a más de 8 días de haber ocurrido el robo, nos hubieran dicho, a ver, papás, mamás, aquí están los videos, aquí están, miren los hechos, como ocurrieron sacando el medicamento, pero parece que no. Además, el secretario de Salud en su comparecencia, ustedes la recordarán a finales de septiembre, 30 de septiembre, ¿no? Dijo que estaban los medicamentos ahí, ¿no? Como que ya se iba a acabar el desabasto. Entonces, hay cosas que no nos cuadran, no nos terminan de cuadrar y de convencer. Quedaron formalmente de enviarme la denuncia a mí y no lo han hecho. Yo sé que las carpetas de investigación son secretas, pero por lo menos en los rasgos generales, el número de averiguación. ¿Y por qué ante la Ciudad de México y no ante la Fiscalía General de la República? Vuelvo a repetir, porque son bienes propiedad de la nación. Pero además hay algo muy importante que les quiero decir. A nosotros no nos importa si al gobierno federal les robó los medicamentos, se les rompieron los frasquitos, no tienen dónde envasarla. La responsabilidad del Estado mexicano es garantizar el derecho al acceso a la salud. Y pues nosotros vamos a exigir como padres, pues, si te lo robaron es tu problema. Es tu problema por no tenerlos vigilados, es por tu problema por no tener una custodia adecuada. Si estás mintiendo, pues peor tanto es una perversidad. Claro. Y tu obligación es que me cumplas, porque si no los cumplen como padres de familia, pues van a causar un daño grave en la salud de cientos de miles de niños que ya la han causado. Como dice Amang, han muerto más de 1,600 niños. El próximo martes te quiero dar a conocer, hablando de este tema, nuestra postura ya formal sobre el robo de los medicamentos, ya de todos los papás a nivel nacional. Y vamos a hacer una conferencia de prensa a las 12 del día en el Monumento a la Revolución, donde también daremos a conocer las medidas y las acciones legales y de movilización social que vamos a tomar como Movimiento Nacional por la Salud, que agrupa a cientos de miles de padres que tenemos hijos con cáncer. Estaremos informando puntualmente de estas acciones, tanto legales como de la movilización. Perfecto, Israel. O de las acciones de resistencia civil pacífica y de desobediencia civil pacífica que en dado caso tendríamos que tomar. Israel, te agradecemos mucho que nos des esta información. Brevemente, antes de terminar, ¿nos podrías comentar cuáles son estos medicamentos que se robaron? ¿Forman parte de esta lista de medicamentos que ya estaba en desabasto para el tratamiento de niños con cáncer o forma parte de esta nueva lista de medicamentos de la que habló el secretario Jorge Alcocer hace unos meses, que iban a traer a México y que no se habían considerado, digamos, en los tratamientos oncológicos? ¿Cuáles son estos que se robaron? Se robaron justamente los medicamentos que más problemas hemos tenido en los 2 últimos años. Estas 16 claves oncológicas que son básicas para el tratamiento de cánceres no tumorales, es decir, de las leucemias, que es además el cáncer más común en la infancia. Les voy a poner como ejemplo de la lista que me dieron: citarabina, vincristina, entre otras, ¿no? Que recuerdo. De hecho, ni siquiera me pasaron una lista a mí completa de las claves. Ahí la tiene Cofepris, y son justamente estos medicamentos que venían escaseando y veníamos teniendo problemas con ella. La ciclofosfamida, por ejemplo, que en los últimos meses hemos batallado o han batallado muchísimos padres por conseguirla, también está incluida en estos. Hay temor, hay mucha zozobra en los padres. Justamente hace algunos minutos me comuniqué con padres en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, padres de Chiapas, en diferentes puntos de la entidad, y están muy preocupados porque justamente el Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez ha sido uno de los que más golpeado ha resultado por el desabasto de estos medicamentos. Entonces me hablaron porque diciéndome, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda, Israel, me parece una situación preocupante lo que se ha venido viviendo, y esto recrudece esta preocupación. Estaremos muy pendientes de lo que vayan a dar a conocer el martes en el Monumento a la Revolución al mediodía, así que bueno, pues seguiremos dándole seguimiento a todo este tema. Pues un gran abrazo para todos ustedes, de verdad, que han tenido unos meses, años bastante complicados, y con esto definitivamente pues no abona en nada. Israel, de verdad, muchas gracias por ese tiempo, por recibirnos en tu casa de alguna manera virtual.
Gracias por el tiempo. Gracias, muy amable y buenas noches a los dos.